Mi nombre es María de Lourdes Hernández Alba y somos del grupo 9161. Mi nombre es Gabriela Altamirano Zambrano. Esta es la grabación para el tema 9, conductismo y neoconductismo. Introducción. El conductismo es una corriente de la psicología inaugurada por John Watson que define el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar la conducta y niega toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección. Se basa en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo ese el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. La observación externa es la única posible para la constitución de una psicología científica. Y Watson no negaba la existencia de los fenómenos psíquicos internos, pero insistía en que tales experiencias no podían ser objeto de estudio científico porque no eran observables. Vamos a hablar principalmente de dos autores. El primero de ellos, John Watson, nace el 9 de enero de 1878 y muere el 25 de septiembre de 1958. Psicólogo estadounidense, fundador del conductismo. Inauguró en 1913 con la publicación de su artículo La psicología tal como la ve el conductista. Una de sus frases célebres y representativas del conductismo: dame una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger: médico, abogado, artista, hombre de negocios, incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinación, tendencia, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. El conductismo pone énfasis sobre la conducta observable, que considera que ha de ser el objeto de estudio de la psicología, y las relaciones entre estímulo y respuesta, más que en el estado mental interno de la gente. En su opinión, el análisis de la conducta y las relaciones eran el único método objetivo para conseguir la penetración en las acciones humanas y extrapolar el método propio de las ciencias naturales a la psicología. El pequeño Albert fue un experimento de Watson. Watson pasó a la historia de la psicología por los experimentos realizados junto a Rosalie Reiner para demostrar sus teorías acerca del condicionamiento de la reacción de miedo en un niño de 11 meses de edad, y que ha pasado a la historia con la demostración del pequeño Albert. En él, Watson pretendía demostrar cómo los principios del conductismo clásico, recientemente descubierto por Ivan Pavlov, podían aplicarse en la reacción de miedo de un niño ante una rata blanca. El procedimiento seguido fue el siguiente: se seleccionó a un niño sano de 9 meses, Albert, para el experimento. Se le examinó para determinar si existía en él un miedo previo a los objetos que se le iban a presentar, examen que fue negativo. Si se identificó un miedo a los sonidos fuertes. El experimento dio comienzo cuando Albert tenía 11 meses y 3 días. Consistía en presentar al niño una rata blanca al tiempo que un sonido fuerte. Después de varios ensayos, el niño sollozó ante la presencia de la rata y posteriormente generalizó su respuesta a otros estímulos: un perro, lana, un abrigo de piel, etc. El experimento no pudo llegar a término, no alcanzándose la fase de descondicionamiento, debido a que Albert fue sacado de la unidad hospitalaria en que se encontraba antes de su conclusión. Burgos Frederick Skinner, 20 de marzo de 1904 a 1990. Condujo un trabajo pionero en la psicología experimental y defendió el conductismo, que consideraba el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Escribió trabajos controvertidos en los cuales propuso el uso extendido de técnicas psicológicas de modificación del comportamiento, principalmente el condicionamiento operante para mejorar la sociedad e incrementar la felicidad humana como una forma de ingeniería social. La superstición de la paloma. La superstición de la paloma es un experimento ya clásico de Skinner. Fue llevado a cabo en 1948. En este experimento participaron 8 palomas hambrientas, las cuales fueron introducidas en la llamada caja de Skinner. En esta, las palomas disponían de comida a intervalos regulares con independencia de la respuesta que emitían. No obstante, en este experimento se observó un condicionamiento evidente en todas las palomas. Un aspecto importante en este experimento fue las respuestas condicionadas que adoptaron las palomas. Por ejemplo, una de las palomas aprendió a dar vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la caja.
Otra paloma pegaba su cabeza a una de las esquinas superiores de un módulo muy característico y un tercer sujeto desarrolló la respuesta de sacudir la cabeza. Skinner llamaba a su clase de conductismo radical. Conductismo radical es la filosofía de la ciencia del comportamiento. Busca entender el comportamiento como una función del medio ambiente del pasado. Un análisis funcional del comportamiento hace posible producir tecnologías del comportamiento. A diferencia de otras formas de conductismo menos austeras, no acepta eventos privados como el pensamiento, la percepción o emociones no observables en encuentros casuales del comportamiento de un organismo. Parte del análisis del comportamiento de Skinner involucraba no solo el poder de una mera instancia de refuerzo, sino los efectos de programas particulares de refuerzo a través del tiempo. Los programas más notables de refuerzo presentados por Skinner eran intervalo y de razón. Refuerzo continuo, entrega constante de esfuerzos por una acción. Cada vez que una acción era realizada, el sujeto inmediatamente y siempre recibió un refuerzo. Este método es poco práctico para usar y el comportamiento reforzado es pronto llevado a la extinción. Refuerzo de intervalo fijo, refuerzo siguiendo la primera respuesta después de una duración determinada. Variable, el tiempo que tiene que pasar antes de que una respuesta pueda producir un refuerzo no es determinado, sino que varía alrededor del valor promedio. Refuerzo de razón fija. En un determinado número de respuestas debe ocurrir antes que haya refuerzo. Variable, el número de respuestas antes de que se produzca el refuerzo es un promedio. Sus publicaciones en 1953, Ciencia y Conducta Humana, en 1957, Programas de Reforzamiento con C.B. Ferser, en 1957, Conducta Verbal. En 1968, La Tecnología de la Enseñanza. En el 69, Contingencias del Reforzamiento, un análisis teórico. En el 71, Más allá de la libertad y la dignidad. Y en 1974, Acerca del conductismo. Neoconductismo. Introducción. En esta corriente destacan como fundador B.F. Skinner y en menor medida Thorndike y Hull. El neoconductismo es la evolución de la corriente conductista que hace el fenómeno del aprendizaje su objetivo de investigación principal. Su propósito común es el de elaborar una teoría general del aprendizaje basada en la experimentación con procedimientos de condicionamiento clásico e instrumental que puede extenderse con las debidas matizaciones a la conducta aprendida en general y específicamente a la conducta compleja que es característica del ser humano. Edward Chase Tolman, 1886-1959. Manifiesta una posición diferente a la de Watson, con el argumento de que los organismos aprenden de las relaciones entre estímulos anteriores, respuestas y consecuencias de tal manera que permitía la conducta ocurrir cuando los eventos ambientales aprobados coinciden con un estado emocional o demanda para cierta consecuencia. Sus estudios se desarrollaron en el campo del aprendizaje y la conducta animal. De la conducta animal destacó los siguientes aspectos: la conducta propositiva, la necesidad de los animales de interaccionar con los objetos, la tendencia animal a descubrir y preferir soluciones fáciles ante las difíciles. El objeto de estudio de la conducta observable, el método, utiliza el método experimental con pruebas de laberinto. En estas pruebas, la solución del animal al problema propuesto era explicada introduciendo variables no observables del tipo expectativas o mapas cognitivos, lo cual supone que el aprendizaje es una modificación del conocimiento que el animal tiene de las relaciones entre eventos ambientales. Concepción del organismo: el organismo es activo, los sujetos aprenden no por asociaciones, sino en función de las variables intermedias citadas. Tolman creía que la psicología, como una ciencia autónoma e independiente, debía concentrarse en la conducta molar, lo que significa que un organismo hace o está haciendo en propositiva, cognoscitiva y dócil. Esto es manejable, susceptible de modificarse de acuerdo a las consecuencias. Esta insistencia de que la conducta psicológica es molar proveía las bases de la historia subsecuente del conductismo y la teoría del aprendizaje. Rechazó la concepción de los organismos como máquinas expendedoras, prefería concebir a los organismos más bien como máquinas complejas capaces de distintos ajustes. El modelo de Tolman que añoraba en 1920 era el ordenador cuyas respuestas al input
dependen de su programación y de su estado interno. Anticipaba la explicación de la mente como una sala central de control en la que sus impulsos centrales suelen elaborar y transformar algo así como un mapa cognitivo del entorno. Clark Leonard Hall nace el 24 de mayo de 1884, muere el 10 de mayo de 1952. Hull llevó a cabo investigaciones con las que demostró que sus teorías podían predecir y controlar el comportamiento. Sus trabajos más significativos fue Matemático Deductivo Theory or Rote Learning, 1940, y Principle of Behavior, 1943, los cuales establecieron su análisis del aprendizaje y condicionamiento animal como la teoría dominante del comportamiento de su tiempo. Es famoso además por su debate con Edward C. Tolman y por su teoría de la pulsión. El modelo de Hull está apoyado en términos evolutivos. Los organismos sufren privaciones, la privación crea necesidades, las necesidades activan pulsiones, el comportamiento es dirigido a metas y alcanzar metas tiene valor de sobrevivencia. Fórmula de la motivación. La fórmula de motivación de Hull para determinar la motivación es SR igual a SHR DQ, es decir, la potencia de reacción es igual a la fuerza del hábito medido por número de refuerzos, por la pulsión medido en tiempo de privación por el valor de incentivo del estímulo. Método hipotético deductivo. En psicología experimental desarrolló sistemáticamente sus teorías a través del método hipotético deductivo, a partir de observaciones y creaciones de hipótesis, con lo que se obtuvo definiciones precisas y axiomas elaborados. Creía que la conducta era una serie de interacciones entre un individuo y su ambiente, y la analizó siempre desde la perspectiva de la adaptación biológica, la cual sería una optimización de condiciones de vida a través de la reducción de necesidades. Estudios sobre la hipótesis. Se le acredita a Hull el haber comenzado el estudio moderno de la hipótesis e hipnosis. Su obra Hypnosis of Suggestibility de 1933 fue un estudio riguroso del fenómeno usando análisis estadístico y experimental. Los estudios de Hull enfáticamente demostraron de una vez por siempre que la hipnosis no tiene ninguna relación con el sueño. El resultado fue poner coto a las extravagantes afirmaciones de los hipnotistas, especialmente en relación a mejoras extraordinarias de la cognición o bien de los sentidos bajo hipnosis. Los experimentos de Hull mostraron la realidad de algunos fenómenos tales como la anestesia hipnótica y la amnesia post-hipnótica. La hipnosis podía inducir aumentos en ciertas habilidades físicas y cambiar los umbrales para la estimulación sensorial. Hull es famoso por su típica inducción hipnótica en la cual podía mirar directamente a los ojos hasta que el sujeto quedaba inducido. Discípulos ilustres de Hull como N. E. Miller, 1909, o H. Maurer, 1907-1982, el primero extendió las ideas de Hull a temas relacionados con el análisis experimental del aprendizaje social. Miller y Dollar, 1941, del conflicto, 1944, y del miedo como impulsos adquiridos, 1948. El segundo elaboró una de las teorías más influyentes sobre el aprendizaje de evitación, Maurer, 1947. Las conclusiones sobre estos dos temas es que principalmente provienen o fueron motivados por los experimentos hechos por Pavlov dentro de la reflexología rusa que experimentaban con animales, y ahora o con el paso del tiempo estos psicólogos retoman estos experimentos y los llevan a la vida práctica. Como conclusión, en el neoconductismo, a través del experimento que se hace con el niño llamado Albert, fomentan ciertos estímulos que se repiten para inducir miedo al infante. Y en el neoconductismo hablan también o hacen experimentos con los animales
mediante la repetición de estímulos y Toulman utiliza experimentos de laberinto para resaltar estos estímulos. Las referencias. Tortosa, GF de 1998, una historia de la psicología moderna, lectura 8, página 238 a 345, España, McGraw-Hill. Tortosa, GF, 1998, una historia de la psicología moderna, lectura 9, páginas de la 293 a 314, España, McGraw-Hill. Tortosa, GF, 1998, una historia de la psicología moderna, lectura 10, página 238 a 345, España, McGraw-Hill. Tortosa, GF, 1998, una historia de la psicología moderna, lectura 11, páginas de la 238 a la 345, España, McGraw-Hill. Hasta luego y Gracias. adiós. Ay, gracias.